Entonces así que vamos a empezar para respetarlos a todos ustedes que ya están. Para mí es un enorme placer presentarlo a Javier. Es muy interesante porque su currículum, él empezó siempre alrededor de los temas de ciencia política, licenciado en ciencias sociales, doctorando en ciencias políticas en la Católica, maestrando en gestión de la comunicación de las organizaciones, curso de lenguaje y discurso político en la Universidad Austral, y luego les ha enseñado a hablar en política y en acciones sociales a muchos empresarios, políticos, etc. Hay muchos, sin duda, que le deben buena parte de su éxito a la capacidad de Javier para transmitir este tipo de conocimientos. Nosotros hemos estado hablando mucho de los contenidos, ¿no? Pero ¿de qué sirven los contenidos si uno no puede comunicarlos? Esto es una parte central del oficio político, ¿no? Y sobre todo en un tiempo como este, donde hacerse oír, poder conectarse con los demás, es esencial, ¿no? La gente lamentablemente a veces vota con los ojos cerrados, pero les puedo asegurar, y ustedes seguramente lo han visto en las encuestas, que ya nadie vota con los ojos cerrados, y menos aún con los oídos cerrados. Entonces, cada uno de nosotros, como nuestro objetivo, es que todos ustedes puedan ganar en sus lugares. Ustedes y las personas con las que trabajan, desde la ciudad más grande hasta el pueblito más chiquito, nosotros queremos que ustedes puedan ganar. Y además de ganar, puedan crecer, insertarse en la comunidad, escuchar mucho al otro y también transmitirles ideas. Estamos muy orgullosos de nuestras propias ideas. Creemos pronto vamos a presentar un libro, gracias nuevamente a la Fundación Konrad Adenauer, que se llama Nuestros Valores, que fue construido en un diálogo con 10.000 personas, no sé si alguno de ustedes participó, en un ida y vuelta, donde contamos cuáles son nuestros valores, que son la esencia de nuestro trabajo político. Bueno, hay que poder comunicar los valores, ¿no, Javier? Hay que poder llegar a la gente, porque de nada sirve mostrar un librito si uno no puede acceder a hablar con el otro, intercambiar con el otro. Así que eso es una parte importante del trabajo de Javier, y lo que va a hacer hoy, bueno, ya he hablado demasiado. Hablando de hablar, estoy hablando demasiado. Pero te agradezco muchísimo, Javier, en serio, que nos ayudes a poder comunicarnos y a transmitir nuestras ideas. Todo tuyo. Bueno, gracias, Amadeo, por la presentación, la verdad, un lujo. Gracias también por la noticia, la verdad que es un muy buen aporte hablar sobre los valores en estos momentos. Quiero aprovechar a darle un abrazo y un saludo inmenso a Mónica Bin, que la veo ahí, que hemos hablado tantas veces y la verdad que es un placer trabajar con Cas. Y desde ya saludarlos a todos ustedes. En este momento somos 123, 1, 2, 3, hay que jugar a la quiniela. Y por lo que he escuchado, hay desde gente de Tierra del Fuego a Formosa, con lo cual realmente la representación es bastante amplia, lo cual me llena de orgullo, porque sé que ustedes van a poder después reproducir lo que aquí van a de alguna manera aprender, y que, como siempre digo, yo lo que intento es de alguna manera aclarar, ordenar ciertas pautas, y después el trabajo también corresponde en uno el llevarlo a la práctica. Así que como primer medio, bueno, voy a compartir pantalla. Les pido por favor que me avisen si es que no ven algo, si es que algo les aparece lento o si no me escuchan bien. Bien, discurso práctico para campañas políticas. ¿Por qué discurso práctico? ¿Y por qué no discurso para campañas políticas? Porque en verdad un discurso para, digamos, un trabajo, un taller o un curso de campañas políticas supone además sumarle un montón de aditamentos que tienen que ver con el hardware de la campaña política, es decir, la organización, la logística, digamos, todo aquello que lleva en definitiva al gran tanque que significa armar una campaña. Nosotros vamos a ver una dimensión en particular, y dentro de la dimensión, que es la dimensión de la comunicación política, lo que vamos a ver cómo lo podemos hacer
de manera más práctica posible. Es decir, vamos a intentar todo el bagaje que hay, que es mucho y es extenso y podría llevar varias clases, llevarlo a fórmulas pequeñas que ustedes lo puedan utilizar de manera práctica, fácil, y ya van a ver cuando lo lleguemos a ver a los casos, que ustedes lo pueden llevar en el celular. Y este es el gran agregado que va a tener este trabajo. Por eso vamos primero al primer slide. Un poco qué vamos a ver. Vamos a ver primero que hay una paradoja comunicacional que tenemos que superar y que es gran parte del esfuerzo que debemos hacer todos a la hora de darnos a entender con la multiplicidad que hay de opiniones y perspectivas. Siempre debemos hacer un ajuste de expectativas. Hay que entender que siempre uno se acerca a otra persona queriendo comunicar algo y del otro lado puede que la recepción no sea afable, puede que no les interese que nosotros les hablemos, puede que las expectativas como tal sean totalmente distintas. Entonces la idea de ajuste de expectativa tiene que ver con una idea de cómo razonamos la comunicación, cómo administramos la comunicación. Después hacemos un pequeño repaso de oratoria y retórica, es decir, en definitiva, los marcos que son, digamos, desde el punto de vista del estudio histórico, que dan lugar al discurso político, la finalidad del discurso político, y ahí donde entraremos a ver los esquemas prácticos, que es lo que ustedes se van a llevar para, si da lugar, los practicaremos aquí, y si no, se van a llevar para poder practicarlos. Vamos a ver unos pequeños tips respecto de Twitter, qué hacer en televisión y qué hacer en Zoom, y finalmente volver a dar una vuelta de tuerca a la importancia que tenemos que darle al contexto en el cual siempre vamos a comunicar y nosotros nos vamos a insertar como personas que buscan persuadir, como personas que buscan convencer, que ese es nuestro objetivo finalmente. ¿Cómo arranca esta paradoja? Ustedes habrán escuchado muchas veces que todo comunica, es decir, todo lo que yo estoy haciendo en este momento le está comunicando algo a ustedes y cada uno de ustedes entiende algo X, ¿sí? Esto tiene que ver con una cuestión prácticamente biológica, naturalmente lo hacemos. Ahora, a la biología hay que sumarle la dimensión cultural. ¿Qué pasa con la dimensión cultural? Uno de los más grandes sociólogos de los últimos tiempos, un alemán muy famoso, dijo, y con esto rompió todo, rompió lo que se venía, digamos, rompió en términos paradigmáticos en materia de comunicación, diciendo, ojo, nada comunica. La imposibilidad de la comunicación es un factor que nos aqueja a todas las personas. ¿Qué implica esto? Básicamente, que lo que nosotros creemos que comunica y es entendido por el otro, algo de eso no es entendido. Algo de eso puede tener un ruido. Algo de eso puede necesitar algún tipo de aclaración. Y eso es clave entenderlo. ¿Por qué? Porque no actuamos en el vacío. Es decir, siempre que hablamos, siempre que nos comunicamos, siempre que debatimos todavía más en política, en donde hay en juego valores que son sustanciales para una sociedad, el significado, los contextos pueden tener mayor o menor grado de aceptabilidad. Y esto tenemos que tenerlo claro siempre, porque el contexto de la arena política es un contexto en donde la pulseada por ver quién gana respecto de la implementación de una medida o respecto de quién gana sobre qué valor se va a imponer en la sociedad es constante y es diario. Entonces, pensar que por el solo hecho de comunicar, yo ya estoy, o del otro lado, en todo caso, me están entendiendo y aceptando lo que yo estoy diciendo, es un error que nunca podemos dejar pasar. Siempre la comunicación tiene que entender y atender a que en ese contexto hay diversidad de opiniones y en muchos casos puede haber desajustes en lo que entienden respecto de lo que nosotros decimos. Eso hace a la comunicación un trabajo profesional. Solamente cuando comunicamos y no se entienden, podemos iniciar un diálogo, nunca antes. Eso es clave, es decir,
No den por supuesto que cada vez que alguien habla, del otro lado se está entendiendo tal cual lo que uno está comunicando. Es un esfuerzo la comunicación, es una tarea la comunicación. Es no solamente fonéticamente transmitir algo, sino corporalmente llegar y a la vez traer información, es acercarse, es gestualizar, digamos, buscar la manera de que el otro empatice. Entonces, hay muchas dimensiones que tenemos que tener en cuenta, porque si no, lo que vamos a hacer es comunicar y del otro lado no va a haber nada, va a haber vacío, va a haber una pared. Y en verdad, del otro lado hay una persona con la misma capacidad de respondernos. Entonces, es una responsabilidad nuestra el darnos a comunicar. No esperemos que el otro entienda. Hagamos nosotros el esfuerzo de que el otro comprenda nuestro comunicado. Entendido medianamente esto y digamos, como dispuesto esto, a ver qué pasa. A veces pasa con el PowerPoint si se bloquea. Ahora un segundo, voy a sacar el PowerPoint y voy a poner el PDF, que es más fácil de... Ahí se ve el PowerPoint. Como con esto que corre siempre más fácil que el... La imagen es esta. Si nosotros no hacemos esfuerzo por intentar clarificar nuestra comunicación, el problema es este. Cada uno entiende lo que quiere. Y en política todavía esto es mucho más importante, porque significa que las decisiones que pueden tomar del otro lado tienen implicancias que muchas veces son erga omnes, es decir, afectan a muchas más personas que una conversación mano a mano. Entonces, siempre la comunicación va a depender de un contexto, es decir, el contexto es nuestra vida diaria, es nuestra región, los lugares donde trabajamos, el Consejo Deliberante, el Congreso, un área administrativa. Entender los códigos que se manejan en cada una de esas áreas nos permiten interactuar con mayor fluidez. Lo mismo pasa en el contexto de una campaña política. Hay que entender qué agenda se construye, cuáles son los problemas más importantes para la ciudadanía, enfocar eso y a partir de eso, de esa realidad, trabajar la comunicación política. Por ello, siempre tenemos que estar ajustando cuál es el contexto de comunicación en donde trabajamos. Y acá es muy importante, porque retomo un poco algo que decía Eduardo, en relación a qué llamo el ajuste de expectativas. Pensemos que, y yo enuncié nada más que 3 cuestiones, pero hay muchas más teorizadas y trabajadas de la comunicación política. Nosotros siempre vamos a estar comunicando en materia política, que es un terreno de debate y de discusión, en un escenario que está minado por noticias falsas o fake news. Acá quiero hacer una aclaración muy simple. La noticia falsa no es un fake news. La noticia falsa es simplemente una noticia no corroborada y que puede ser transmitida por las redes. Ahora, el fake news es una noticia armada con el propósito de dañar a alguien. Esta disquisición, que puede ser analítica, es importante tenerla clara. La economía de la atención y los tiempos de interrupción es una gran problemática que tienen hoy principalmente las nuevas generaciones, pero que también se va expandiendo a las generaciones de mayor edad, en la medida que comienzan a consumir
las redes sociales. Le prestamos poca atención, pasamos rápido por la información que tenemos en el celular, es decir, vamos constantemente pasando las noticias hasta que encontramos algo y abrimos. Entonces, la economía de la atención es muy poca por parte nuestra. Y las interrupciones están a la orden del día, porque yo estoy mirando la tele, puedo estar mirando a una persona que tengo al lado mío, puedo estar escuchando la radio, me pueden llamar, es decir, tengo un montón de activadores que hacen que yo no me enfoque en una cuestión. Si eso es así, mi mensaje compite con todas esas señales, compite con lo que yo estoy haciendo acá, con la persona, con la última noticia de la televisión, con la radio, entonces tiene muy poco tiempo para ingresar la comunicación y ser comprendida por el receptor. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y en definitiva, algo extendido, pero que nosotros lo conocemos muy bien, es la grieta que tenemos propiamente dentro de nuestra sociedad en materia de valores e identidades comunitarias. Cada vez estamos más desfragmentados, cada vez tenemos menos idea de comunidad y más de una sociedad desfragmentada y con pocos valores en común a la hora de que haya cohesión, de que haya valores comunes. Esto es no menor, digamos, porque finalmente lo que implica es la imposibilidad del debate, la imposibilidad del diálogo y lo que buscamos todos, que es no alcanzar consensos mínimos o suficientes para que las instituciones funcionen. Entonces, si este es el contexto político, la comunicación política y la comunicación de las campañas tiene mucho trabajo por hacer porque es muy poco el espacio de penetración que tiene. Es muy poca la oportunidad que tiene de llegar a una persona y convencerla de que nuestro mensaje es mejor al del adversario, no del enemigo, al de el que está compitiendo por el mismo lugar que nosotros. Y eso es un dato no menor, eso nunca debemos dejar de lado. Cualquier consulta que tengan, por favor, háganmela saber. Ahora sí entramos de alguna manera al marco de cuál es el marco de los estudios generales que tiene la campaña y la comunicación política, que tiene que ver con la retórica y la oratoria. Esto lo voy a pasar rápido, pero es simplemente para que ustedes tengan un contexto de que lo que nosotros estamos estudiando no es nuevo y tiene prácticamente la historia y el desarrollo y el devenir desde la época de Grecia y Roma a la fecha. Y acá hago una simple analogía. Históricamente primero siempre existió la lengua o los lenguajes, y luego apareció la gramática, en la época de la Ilustración, cuando la razón comenzó a ordenar los lenguajes. Del mismo modo aparece los oradores, los grandes oradores que de modo natural tienen la capacidad de comunicar, y luego aparece la retórica. ¿Qué es la retórica entonces? Es el ordenamiento por etapas y de manera precisa, de manera sintética y de manera estratégica para comunicar un comunicado, digamos, desde el punto de vista político, corporativo, social, digamos, es el estudio que hacemos desde el punto de vista profesional para alcanzar un objetivo. En esto, el orador, puede haber miles de oradores naturalmente que tengan esa capacidad, pero la retórica es un trabajo y es un estudio que va en soporte de ese orador, que lo puede ampliar, que lo puede volver aún mejor en sus habilidades naturales. Por eso tenemos que distinguir el orador, que es el acto, y la oratoria, que es el acto de exponer en público de manera espontánea o ex post, y la retórica, que es el ejercicio de elaborar los discursos para poner en el público una idea, un mensaje. Pero ¿qué es lo importante acá? La práctica previa. Y acá hago un paréntesis. La gran mayoría de ustedes hoy estará en este momento pensando en: yo tengo un temor oratorio, yo tengo incapacidad de poder transmitir todo lo que quisiese decir.
siempre fue tímido, siempre me costó darme a comunicar. Bueno, la manera de superar eso tiene dos factores. Primero, hablemos de aquello que estudiamos y conocemos como primera medida. Y segundo, practiquemos el trabajo de comunicar para que nos dé confianza a la hora de exponer en público. Esa es la manera en la cual superamos el miedo oratorio. No hay otra manera. Por suerte tenemos la solución y la solución es esta. Hay que estudiar, hay que practicar y después cuando uno alcanza cierta confianza en aquello que ha estudiado, sí puede exponer de manera natural sin ningún tipo de problemas. Puede haber siempre recursos, puede haber soportes, puede haber un PowerPoint, puede haber una televisión, digamos, que esté pasando imágenes de soporte, podemos tener banners, podemos tener un montón de cuestiones que nos ayuden. Pero si no practicamos antes, el miedo oratorio va a estar siempre presente. Por eso es clave. El miedo oratorio se puede trabajar, puede desaparecer y para eso hay que trabajar previamente al acto oratorio. Hay que estudiar, tener confianza y después la comunicación va a fluir de manera simple. Eso es clave. Muchas veces no se explica, pero lo digo para llevar tranquilidad respecto de que eso se puede solucionar. Bueno, de Grecia y Roma nos legaron esto. Ellos ya tenían muy claro que hay tres patas para la oratoria, que hay un orador que está en este lugar, que hay un discurso que media entre las dos partes y que hay un auditorio, en este caso, con 123 personas escuchando. Ese auditorio tiene dos dimensiones, la física, que de alguna manera puede ser un continente y que puede predisponer cómo van a estar ustedes sentados, por ejemplo, un hemiciclo, por ejemplo, una estructura más rectangular, y las personas propiamente dichas. Lo mejor que nos puede pasar siempre es conocer en la medida de lo posible quiénes nos van a escuchar. Tener algún dato, si es gente que conoce el tema, si es gente que desconoce el tema, si es gente que no está de acuerdo con lo que vamos a exponer, cada una de estos conocimientos predisponen al orador a tomar ciertos recaudos. Eso es importante tenerlo siempre, siempre en claro porque puede dar lugar a lo que se llama a este vínculo virtuoso que es la trilogía de la oratoria. Si cada una de estas partes está cohesionada y cada una de estas partes tiene una coherencia en materia de el orador respecto de su discurso, su vestimenta, cómo enfrenta a las personas que tiene enfrente, el discurso como contenido, usualmente los ingleses dicen el texto es el rey, ¿no? Y la distribución, digamos, cómo llega, cómo se distribuye por distintos medios es la reina. Y finalmente el auditorio. El auditorio como tal, así como ven, tiene una disposición y son las personas que pueden estar a favor o en contra. Hay algo acá clave. Ustedes habrán escuchado en más de una ocasión que, por ejemplo, uno para tener menos miedo puede mirar a un punto fijo, puede mirar a una persona que constantemente está haciendo así, como validando lo que uno dice. Se ha escuchado decir, hay que imaginar a las personas desnudas, y eso entonces a nosotros nos saca de alguna manera el temor. Bueno, de esas y otras barbaridades, ninguna de esas sirven a los efectos de establecer una comunicación directa y responsable. Lo que hay que hacer, como dije con anterioridad, es trabajar el discurso, practicar aquello que vamos a decir y después, de este modo, sacándonos el temor, va a fluir nuestra locución. Solamente unos tips básicos. El orador tiene como función posibilitar relaciones sociales, aunque ustedes no lo crean. Lo que va a buscar es generar una comunidad, lo que va a buscar es generar relaciones de entendimiento. ¿Cómo lo hace? Con una pasión. Por eso yo les decía al inicio, comuniquen aquello que ustedes saben,
arranquen por eso, por aquellos que tienen conocimiento, por aquellos que tienen expertise, por aquello que les es más fácil, y después vayan sumando otras áreas a partir del estudio y la investigación. La finalidad siempre es persuadir al otro a que haga algo a favor mío. Y en este sentido, puede sonar mal decir, yo quiero que el otro haga algo a favor mío. De lo que estamos hablando es invitar a que el otro nos acompañe en una propuesta política, a que el otro adhiera a postulados y a valores que nosotros tenemos. Eso tiene que ver con la persuasión, que una vez que termine el discurso, salgan con una idea clara de qué es lo que queremos nosotros como oradores, en este caso, como referentes o como dirigentes políticos, a la hora de hacer una propuesta política. El discurso es básicamente el contenido desarrollado y perfectamente estructurado que tiene como centro influir en las demás personas, convencer, llamar a la acción, es decir, pedir, por ejemplo, que nos acompañen en el voto, pedir que nos acompañen en el cambio de legislación, pedir que nos acompañen en la defensa de valores republicanos o liberales, es decir, busca influir y que de alguna manera quede claro qué vamos a defender desde nuestra posición. ¿Cómo esto se hace? Con técnicas discursivas que las veremos más adelante, que van a ver que son, en este caso, 3 estrategias que les voy a estar dando. Y obviamente el auditorio. El auditorio es quien recepta y, como decíamos, puede encontrarse favorablemente o no. Acá lo único que tiene que tener el orador es mantener en la medida de lo posible la cohesión. Es decir, que no, de alguna manera, como diríamos en el pueblo, se desbande ese grupo que nos está escuchando. En la medida que nos preste atención, aun cuando no estén de acuerdo con nuestra comunicación, con nuestra idea, con nuestros valores, al menos que preste atención para después, en un diálogo, poder debatir. Porque en definitiva también buscamos eso. Con quienes no están de acuerdo con nosotros, es traerlos a la discusión, es traerlos al debate para ver si en algún punto hay algo que podemos encontrar de consenso, porque vivimos en democracia y porque todos somos parte de esta comunidad política. Entonces, quienes están a favor, reforzar una identidad. Quienes están en contra, intentar encontrar puentes o canales para poder acordar. Quienes están en duda, reforzar y ser más eficientes y eficaces en la comunicación para sumarlos a nuestra propuesta política. Acá hay una definición larga, que no la voy a leer para no perder el tiempo, que después ustedes la pueden ir leyendo más sintéticamente y con precisión. Esto sería qué es el discurso desde los estudios de la retórica. Pero a mí me interesa en este punto pasar a esto. ¿Qué es el discurso político también, además desde el estudio académico de la retórica? Es el objetivo que queremos conseguir o aquellos que buscamos que hagan al final del discurso aquellos que nos escucharon. Repito, es el objetivo que queremos conseguir, es decir, ¿qué buscamos respecto de las personas que nos escucharon una vez que culminó nuestro discurso? Buscamos una reacción, buscamos que cambien las personas respecto de cómo llegaron a ese lugar y cómo van a salir. Buscamos instaurar en ellos una frase que va a ser memorable, y esto es muy importante, porque es lo que van a recordar de nosotros, pero es también lo que van a salir a decir de nosotros. Es decir, ustedes saben que el boca a boca es uno de los mayores éxitos que hay en materia de venta, pero también es uno de los mayores éxitos en materia política. Que alguien salga después de un mitin político y diga, me quedó tal frase, me quedó clara la defensa de un valor, me quedó clara la solución a una problemática que tenemos en nuestra comunidad,
es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como oradores políticos. Por eso, el objetivo es generar un cambio, instalar una idea y que esa idea sea beneficiosa para nuestro objetivo. Acá lo que hay es una suerte de decálogo en términos estratégicos, que lo que busca es esquematizar, en definitiva, el discurso político, cuáles son sus metas. Como les puse en esta enunciación, vamos a construir un acontecimiento en definitiva. Cada discurso político es una construcción de un acontecimiento. Estoy poniendo sobre la mesa una problemática. Estoy diciendo, este problema no está resuelto dentro de la sociedad y algo tenemos que hacer con eso. Y yo, como dirigente, propongo esto. A partir de esto, voy a fortalecer mi liderazgo respecto de otro. Me voy a diferenciar porque mi solución es mejor que la que puede ofrecer otro candidato. También califico al adversario. Y esta es la parte más difícil hoy por hoy, porque hoy más bien las campañas políticas, en un sentido negativo, buscan la descalificación. Dentro de la ética política y dentro de lo que uno quiere para una convivencia más pacífica, yo digo, hay que calificar a los adversarios diciendo, bueno, no tiene las competencias suficientes para aquello que propone, no tiene las competencias suficientes o la experiencia suficiente para el cargo al cual se propone, pero no decir esa persona y utilizar un lenguaje soez al decir esa persona no tiene que ir a ese cargo y entonces ahí de alguna manera ataco con calificaciones negativas. No es lo que corresponde, pero lamentablemente es lo que usualmente está pasando cada vez más en las campañas políticas. Relacionado al punto 2, al fortalecimiento del liderazgo, está la generación de identidad. Cuando hay un líder, necesariamente hay una identidad que comienza a generarse comunitariamente o al menos sectorialmente. Y eso es no menor. Nos supone que esa identidad construida nos ayuda a distinguir de otra identidad construida. Es decir, el radicalismo es esto como identidad, el peronismo es esto como identidad, por tomar los dos partidos más tradicionales de la Argentina. Y eso es no menor. ¿Por qué? Porque lo que hace es generar un atajo en la gente, más en la gente que no hace política a diario, porque les facilita entender de qué está hablando. Ya presupone que el radical o el radicalismo, por ejemplo, piensa de una manera. Ya presupone que Juntos por el Cambio, o Hoy Juntos, presupone defender ciertas banderas o defender ciertos valores. Y Frente de Todos hace lo mismo en otro sentido. Entonces son atajos del punto de vista cognoscitivo que ayudan en la comunicación para hacer más rápida y efectiva la identificación con los liderazgos. Otra, y es clave hoy en relación con los medios, respecto a los discursos políticos, es fijar una agenda. ¿Cuáles son las prioridades de mi discurso político y qué es lo más importante que yo quiero instalar? Como problemática, como solución. También pedir y rendir cuentas. No está exento nunca, y esto ustedes lo saben muy bien, nunca el funcionario está exento de pedir a otro una rendición de cuentas, pero también él rendir cuentas ante los ciudadanos para que vean efectivamente las cualidades que tiene como candidato y como líder para postularse un cargo. Reforzar las creencias o cambiar respecto de un fenómeno. Hay una problemática, hay una opinión pública instaurada sobre eso. Un liderazgo con un buen discurso puede venir a cambiar esa creencia. Bueno, eso es un éxito rotundo porque lo que está haciendo es reenfocar de alguna manera cómo se pensaba, cómo se creía, hasta cierto punto, la solución de un problema. Bueno, el discurso político viene a trabajar sobre eso.
Y eso es ni más ni menos que ganar un enfoque, un encuadre. Siempre lo que se dice, ¿cuál es el mayor grado de efectividad que tiene un discurso político? Cuando logra ganar el enfoque o el encuadre sobre un tema en particular. Suelo dar el ejemplo de, por ejemplo, ¿cuál es el problema respecto de la inseguridad? Hay quien dice que es, bueno, la pobreza. Hay quien dice que es la falta de educación. Hay quien dice que es la falta de inversión en materia de ciertas políticas públicas. Bueno, cada una de estas soluciones que fueron dando distintos actores es un enfoque, un encuadre distinto. ¿Cuál es el enfoque o el encuadre que gana? Es justamente lo que está en disputa. Si creemos que es la falta de inversión en ciertas políticas sociales, ok, ese va a ser el principal tema de agenda. Y lo que va a hacer es que va a obligar al resto de la comunidad política a discutir en relación a ese enfoque, hasta que aparezca otro liderazgo que con un nuevo enfoque cambie ese enfoque en la agenda. Entonces, esto es importante tenerlo en claro. Lo que busca el político es ganar un enfoque, un encuadre, para que quede instaurado en la agenda cómo se va a concebir la solución de esa problemática. Y finalmente, el llamado a la acción respecto de nuestros seguidores, respecto de los electores, respecto de la sociedad civil, es la clave. Si no hay movilización, si no, la gente no va a votar, no hay posibilidad de transformación política. Si no hay respaldo en las urnas, no hay manera de que los liderazgos se institucionalicen, no hay manera que los liderazgos logren redactar y tener las mayorías necesarias para tener nuevas leyes. Entonces, el llamado a la acción siempre va a ser parte de un discurso político, porque finalmente va a pedir algo a las personas respecto de qué necesitan de ellas en cuanto a acompañamiento, en cuanto a seguimiento, en cuanto a sostenerlo en su postura. Y finalmente, obviamente, lo que quiere un político es nunca salir de la escena política. Eso solamente lo hace siempre que su discurso político sea atrayente, siempre esté cerca de fijar o discutir los grandes temas de agenda, siempre proponga de alguna manera nuevos enfoques o nuevos encuadres a los problemas que quizá son eternos, los tuvimos siempre, nunca lo logramos solucionar, pero siempre que un liderazgo logre de alguna manera aportar algo nuevo, ese liderazgo político no va a salir de la escena política, va a ser un actor político siempre competitivo, y eso es clave tenerlo en cuenta. 3 cosas básicas del discurso político: convencer con argumentos, conmover con sentimientos y persuadir, que es el llamado a la acción. Esta es la síntesis básica del discurso político. Respecto de convencer, es que la audiencia piense en base a argumentos o datos, muchas veces, que validen nuestra visión sobre un tema. Esto ayuda a que gane nuestro enfoque. Como, por ejemplo, cuando tenemos una estadística a nuestro favor respecto a una problemática. De esa manera convencemos de que hay un dato duro que valida nuestra postura. ¿Cómo hacemos a la hora de conmover, despertar pasiones, sentimientos, hablar de valores, hablar de aquellas tradiciones o hablar de aquellas cuestiones que entendemos son sustanciales para nuestra vida, que no podemos bajo ningún punto de vista negociarlas? Eso es clave. Es decir, buscar el valor de la república, el valor de la tolerancia, el valor de la libertad. Cuando hablamos de conmover es despertar esa fibra que compromete lo más importante de la vida cívica y que obviamente va a llevar a que gran parte de un sector social esté de acuerdo con nosotros. Y finalmente la tercera, cuando hablamos de persuadir, es un llamado a la acción, que muchas veces es actuar en un sentido, o en algunas ocasiones de alta conflictividad, es disuadir,
es, por ejemplo, como ha pasado en varias ocasiones, que un líder salga a decir, no salgan a las calles, o no salgan a combatir, o no salgan a enfrentarse con tal grupo político, en la calle, en la plaza, o en el espacio público, en definitiva. Porque eso lo único que hace es poner en riesgo a la democracia, o elevar el nivel de tensión y de conflictividad dentro de la democracia. Entonces, lo normal es llamar a la acción, pedir que vayan a votar, que defiendan un proyecto de ley, que apoyen una causa. Lo que no suele ocurrir es que en situaciones de conflicto el liderazgo llame a la calma, llame a no salir a combatir ni a pelear. Bueno, cualquiera de las dos posibilidades están dentro del marco de la persuasión y es finalmente el mensaje final que va a quedar de un discurso político. Siempre recuerden esto, siempre el discurso político es para que alguien haga algo que nosotros necesitamos. Esto es clave y va a ser siempre un discurso político que no llame a la acción, que no invite a los demás a hacer algo, no es un discurso político. ¿Qué es clave entonces no olvidar? Y acá relacionamos dos cosas. Lo que habíamos dicho al inicio, la trilogía de la oratoria, las tres partes, el orador, el discurso y la audiencia. ¿Y cuáles son las finalidades del discurso? El convencer con un dato o un argumento, el conmover con los valores, con aquellas cuestiones que son innegociables, y el persuadir, ya sea para llamar a la acción o para llamar a la disuasión. Como le puse al final, lo que buscamos es transformar de alguna manera a las personas, a que logren salir con una idea nueva, con una frase que los movilice, que de alguna manera es que los meta en la cancha política a defender valores políticos. Cuando muchas veces, por obvias razones, la gente tiene su agenda de alguna manera de prioridades que tienen que ver, como las tenemos todos, con nuestra casa, nuestros hijos, nuestro trabajo y distintas cuestiones. Esto de alguna manera de alguna manera los vuelve al debate político y a ponerlos en consonancia respecto de qué vamos a hacer en materia política. Les quisiera hacer, si tienen alguna pregunta en particular hasta aquí, o fue muy rápido, por ahí por el tiempo, por una cuestión de tiempo no quiero perderme de dar ninguna respuesta para el caso, pero les pido por favor, si tienen algún tipo de pregunta, que me la puedan hacer, llegado el caso, si hay algo por aclarar. Tenés muchos aplausos, Javier, así que... ¿Puedo seguir o no Dale, quiero dale, dale. avasallar porque es poco el tiempo, pero es mucho lo que les quiero dejar, al menos que quede claro, así pueden aprovechar estas casi 3 horas. Dale, dale, acá la platea pide que sigas. ¿Sigo? Ok. Bueno, vamos a ver la parte más importante y que es la que quiero que más presten atención de todo. ¿Qué son los esquemas prácticos? Y como les dije, cuando hablamos de comunicación política y discurso político hay un bagaje y hay libros, digamos, hay una biblioteca completa. Lo que vamos a hacer, y lo que yo intenté hacer y vengo trabajando desde hace mucho tiempo, es buscar esquemas prácticos y simples que ustedes puedan redactar en una sola hoja de manera automática una vez que lo incorporen, maneras de intervención en el escenario público en cuanto a posicionar una idea política. En este caso son 3. ¿Cuál es la primera? Y encima les puse un pequeño acrónimo, una frase para poder recordarlo fácil. La primera la vamos a denominar TEP, la ha desarrollado de alguna manera un especialista en la materia, en oratoria y discurso político, que es lo que dice que básicamente lo que tenemos que hacer en una hoja es
es básicamente esto. Generar un título, es decir, intentar llamar la atención sobre un hecho que, por ejemplo, ocurrió en nuestro contexto. En ese título, intentar posicionarnos desde el punto de vista de qué vamos a hacer respecto a esa problemática. Eso son 2 renglones, no más que eso. Es un título y cuál es nuestro posicionamiento. Es decir, ¿estamos a favor o en contra de eso que titulamos? Como segunda instancia, es argumentar con los datos que tenemos, es decir, un dato estadístico, una foto, una argumentación, una frase, hacer la apelación por ejemplo, algo que dijo otra persona, un especialista, es decir, sumar razones y emociones como sustento de aquellos que venimos a proponer, de aquellos que venimos a titular y a decir, ojo, acá hay algo importante que tenemos que tratar como dirigentes políticos. ¿Y qué es la propuesta? Finalmente, es qué proponemos nosotros como solución a ese tema. Tema muy simple. Tengo un bache enfrente a mi casa. ¿Cuál es la noticia? Hoy el bache apareció y me comió la mitad de la cuadra. ¿Qué hago? Pongo en relevancia, pongo en conocimiento de que eso ha ocurrido. ¿Qué hago en términos de posicionamiento? Ejerzo una crítica diciendo, acá no se hizo, porque tengo un ingeniero amigo que vino a ver y se dio cuenta de que no se hicieron todas las capas correspondientes para que eso que conforma finalmente la calle, sea sólido, y hizo que la arena escapara por un lugar y entonces se hundiera el piso. Entonces, argumenté, utilicé un dato de mucho valor, como es el aporte de un ingeniero. ¿Y cuál es la solución? Mañana voy y me presento con una nota al Consejo Deliberante o a la municipalidad. Mañana voy a un programa de radio, planteo esto con este mismo esquema, que vuelvo a repetir, no tiene que tener más que una hoja, y hago la denuncia de cómo se está trabajando mal en materia de mantenimiento o en materia de arreglo, porque quizá me lo arreglaron hace un mes y hoy está ocurriendo eso, y entonces atrás de eso puede haber un hecho de corrupción, por ejemplo. Entonces, más allá de todas las cuestiones que se pueden concatenar, simplemente lo que estoy haciendo de manera práctica es ordenar en 3 etapas cómo voy a argumentar y cómo voy a comunicar políticamente una problemática. El título, qué posición tengo yo respecto de ese problema, qué argumentos tengo para sostener eso, y finalmente cuál es la solución. Voy a hacer la denuncia, voy a poner en conocimiento de las autoridades, o si yo soy funcionario, me voy a presentar por las competencias que tengo y voy a intentar generar algún tipo de respuesta para que solucione eso que me afecta a mí directamente, pero afecta a la comunidad. Esto se denomina TEP. Es así de claro. ¿Y por qué les digo que esto es una herramienta fundamental para la campaña actual y fundamental para los tiempos que corren? Piensen ustedes que esto mismo que les acabo de comentar en menos de un minuto, ustedes lo pueden tener escrito en su celular en 3, 4 líneas en el mail, y así llevarlo y consultarlo por cada tema que a ustedes les interese o que sea parte de su plataforma política. Por ejemplo, materia de género, titular. Hoy no sé cómo están las estadísticas, perdón, pero hasta no hace mucho eran entre 31 y 35 mujeres fallecían cada cierto plazo. No me acuerdo si era por día, por ahí estoy diciendo una barbaridad, o era por mes. Perdón por no tener el dato exacto. Pero la cuestión es, el titular es ese, la gravedad es esa. Mueren tantas personas en tanto tiempo. ¿Cuál es mi posicionamiento? Salir a denunciar que no hay atención por parte de los organismos responsables del acompañamiento
y de la seguridad de las mujeres que son afectadas por la violencia que se da en muchas ocasiones dentro del mismo ambiente familiar. ¿Cuál es el argumento central? No solamente el dato exacto que tengo, sino el caso, por ejemplo, testigo de una denuncia que acaba de aparecer en los medios, de una menor o de una persona mayor, no importa, que sufrió y que le está reclamando al Poder Judicial que actúe, que por ejemplo ponga una medida de restricción perimetral. Esos son mis argumentos para demostrar que la justicia o en lo que pueda corresponder el Poder Judicial, el poder Ejecutivo no está actuando como debiera hacerlo. ¿Cuál es la propuesta? Ir a los organismos e ir a los medios a reclamar qué se debe hacer, qué recursos tiene, si tienen presupuesto, si lo están ejecutando bien o no, si hay sobreejecución, si hay subejecución, si hay patrulleros, si hay personal femenino abocado a esa situación. En definitiva, lo que corresponda y ustedes entiendan según su expertise, cómo actuar ante el tema. Y eso lo llevan, vuelvo a repetir, en 4 frases en el celular. ¿Y eso para qué sirve? Para facilitar el recordar básicamente la cantidad de temas que hoy hacen a las distintas problemáticas que tiene una sociedad compleja como es la Argentina. Cuando más estemos transitando y disputando un lugar en una sociedad grande, voy a tener 20 temas. Y no hay manera de que yo recuerde 20 temas, 20 problemáticas, si no las tengo bajo este tipo de estructura en un celular. No hay manera que yo recuerde. Y no hay manera de que un asesor también lo vuelva loco escribiéndome esto. Más que pidiéndole, de alguna manera, actualizame sobre los 20 temas, qué nueva información hay. Hacia las 7 de la mañana, cuando salgo a hacer campaña, tengo sobre los 20 temas que me importan la información desarrollada de manera precisa para dar una entrevista radial, para hablar con un funcionario o para hacer una denuncia en un diario. Entonces, esto es lo que me interesa que ustedes se lleven como estrategia. La practicidad de ordenarlo y la facilidad de tenerlo en el celular para, mientras van en el auto o van con alguien caminando, ir recordando cuáles son las frases y cuáles son los datos necesarios para justificar una postura. Creo que eso ayuda muchísimo en la vorágine que hoy estamos viviendo. ¿Cuál es la segunda? Esta es mucho más antigua, si se quiere, y tomó también este esquema de discurso express. Habla de la anterioridad, la actualidad y la acción, digamos, 3 momentos sobre una problemática. Respecto del la primera cuestión, la anterioridad, la frase cae de maduro. Yo siempre digo, ¿cómo arrancarían, si alguien quisiese responder, pero si no, no hay ningún problema, cómo arrancarían esta frase en este esquema? Y la frase es muy simple. En este pueblo o en esta ciudad, antes estas cosas no ocurrían. O antes estos hechos se trataban de una manera distinta. O otras similares que lo que dan cuenta que el estado de situación cambió de una manera que afecta cierto tipo de relaciones, que demuestra una gravedad de alguna manera en lo que era un status quo o lo que creíamos que era un status quo. Entonces, se recuerda un pasado al cual se le asigna un valor y automáticamente nosotros decimos, hay otro valor contrapuesto a este que necesitamos resaltar. Es decir, antes no había hechos de violencia y con la crueldad que hay hoy en esta ciudad. ¿Cuál es el valor contrapuesto? La seguridad. Debemos volver a recuperar la seguridad para todos los ciudadanos en todo horario y en todo lugar. Ese es el primer esquema, la primera frase. Estamos instalando una problemática que antes no ocurría y ahora comenzó a emerger. ¿Qué hacemos con la actualidad?
La actualidad lo que nos lleva a nosotros como dirigentes es necesariamente a tomar acción, a tomar cartas en el asunto. No podemos mirar para otro lado. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí decimos, nos hacemos cargo de esto que comienza a tomar, y si no tiene Estado público, le vamos a dar Estado público, es decir, le vamos a dar una consistencia de actualidad de hoy está ocurriendo, hoy nos puede afectar, te puede afectar a vos, me puede afectar a mí, le puede afectar a un vecino, y le sumo las razones y las emociones. Siempre el dato duro, la argumentación, y la emoción es los valores que quedan comprometidos. Es decir, se pueden perder vidas, pueden ver vidas afectadas de algún modo. Entonces, eso es lo que instalamos como actualidad. ¿Y qué es la acción? Volvemos sobre la idea de persuasión. Lo que decimos es, si hoy actuamos y cortamos este flagelo hoy, lo que podemos, digamos, de alguna manera pensar a futuro es que eso va a cambiar. Y lo que vamos a hacer es atenuar eso que ahora está pasando. Lo que vamos a hacer es controlar eso que estaba pasando. ¿Para qué? Para que hacia adelante la situación no tome un caliz o no tome de alguna manera una gravedad todavía mayor. Pero esto es clave. Vuelvo sobre los puntos. Traigo del pasado y contrapongo contra el presente. Hay en pugna dos valores dentro de una comunidad. Por eso siempre decimos, actuamos dentro de un contexto y dentro de una realidad. Y finalmente la salida es, nosotros como líderes, una solución para que el futuro sea mejor. Dejamos, también podemos pedir ayuda, también podemos invitar a la acción, también podemos pedir acompañamiento, porque muchas veces no tenemos todos los recursos para hacerlo de manera solitaria, digamos. Necesitamos a la sociedad civil, necesitamos a otros actores, pero lo que buscamos es una salida también en términos de tiempo hacia un futuro mejor. Bueno, esta es una segunda estrategia, que lo que busca, como digo, de manera mucho más natural, es traer un pasado que pudo haber sido mejor y buscarle la vuelta para que el futuro no se parezca mucho ni muy distinto a ese pasado que de alguna manera añoramos. Esta es la segunda estrategia, que también no tiene que llevar más de una carilla, si uno lo ordena de esta manera. Y finalmente, y esto es algo que ocurre mucho más, acá lo que vamos a comenzar a ver en este caso en particular, la política siempre buscó bajar el nivel de conflictividad, siempre tuvo como objetivo administrar y bajar el nivel de conflictividad para que podamos vivir de manera cívica o de manera más civilizada. La pandemia en particular, y algunos otros problemas, pero mucho más puntuales, nos mostró que vivimos en una sociedad de riesgo. Es decir, la idea de riesgo se ha incorporado de alguna manera a la vida cotidiana de manera imprevista. Todos sabíamos que nuestras actividades tienen cierto grado de riesgo. Nunca imaginamos que de golpe gran parte de la sociedad mundial iba a estar expuesta a un riesgo. Entonces lo que acá vamos a hacer es, vamos también, va a aparecer una noticia, por ejemplo, el tema de la pandemia. Ocurre un hecho problemático que es conmocionante, violento o una novedad informativa que también de alguna manera cambia el status quo. ¿Y por qué utilizo estas palabras? Porque de lo que tenemos que dar cuenta es que es un hecho que de alguna manera nos sacude, y que nos sacude a todos, que nos pone en una situación de no saber cuál es el norte para dónde vamos. Descripto esto, con la información que tengamos, con los datos que podamos recabar, volvemos hacia la actualidad, es decir, si esto que está pasando, que es una novedad, nos pone en situación de actuar, lo que tenemos que hacer, y acá es el gran aporte intelectual que tiene que hacer la política, y muchas veces los asesores se queman la cabeza, es decir, ok,
El problema es este, ¿cuál es la salida? Y acá hablo de la recontextualización o el reenfoque. Y fíjense que esto tiene mucha relación con lo que pasó en la Argentina, cuando el presidente dijo, ¿es la economía o es la salud? Lo que estaba proponiendo era un enfoque o el otro. Finalmente no terminó siendo ninguno de los dos. Pero lo que tiene que pasar es eso. La dirigencia o el dirigente o el líder político, ante un hecho de tal magnitud, lo que tiene que hacer para no solamente la clase política en términos de buscar acuerdos para alcanzar una solución, sino esencialmente para el resto de la comunidad o la sociedad, es decirle, a este fenómeno lo vamos a enfocar de esta manera, lo vamos a solucionar de este modo. Y esta va a ser la perspectiva argumental que nos va a permitir solucionar el tema. Entonces, vuelvo sobre el ejemplo. El caso del COVID, cuando lo llevamos a la realidad, la primera magistratura dijo, voy a elegir entre economía o salud. Se equivocó en los dos enfoques. Era economía y salud, y esto, y esto, y esto. Es decir, terminó siendo mucho más amplio, con lo cual el enfoque quedó totalmente deslegitimado al poco tiempo. Y finalmente nos quedamos sin enfoque. Hoy lo que no tiene la pandemia es un enfoque justamente que explique cuál es la salida. Entonces, si encontramos un enfoque, este enfoque es una guía, es un norte, y aporta dos cosas. Primero, la cohesión que se necesita políticamente para encontrar soluciones, pero, y esto es fundamental, le da tranquilidad a la gente porque sabe cómo explicarse algo que suele ser muy complejo. Necesitamos transmitirle a la gente tranquilidad, un norte, no más confusión. Y esto es clave en contextos de riesgo para que no ocurra lo que suele ocurrir en algunos lugares, que es encontrarnos con un enfoque o una situación de crisis, como nos pasó en el 2001. Mientras nos mantengamos en una situación de riesgo, pero haya un enfoque, haya un norte, haya de alguna manera una tranquilidad respecto de qué esperar y cómo actuar, estamos de alguna manera viviendo bajo ciertas condiciones de civilidad. Cuando eso desaparece, aparece justamente lo que no queremos que ocurra en nuestra sociedad, que es el sálvese quien pueda, el que cada uno haga la suya, el que nadie por ejemplo, se vacune porque desconfía de las instituciones, desconfía de los liderazgos. Entonces, la realidad la enfocamos y le ponemos un norte tranquilizador. Y finalmente, la solución es el acuerdo político que va a marcar un rumbo y una potencial solución. ¿Qué no tiene que ocurrir y queda como experiencia lo que pasó en la pandemia? No hay soluciones definitivas ni fechas definitivas. Esta es la parte más difícil, pero es en donde se tiene que actuar con más prudencia. Lo que hay es que dar cierta previsibilidad y confianza y marcar una solución o rumbo posible. Es decir, se está trabajando en esto, hemos alcanzado este nivel de seguridad, creemos que de este modo se puede tratar el tema, pero nunca es ahora, por ejemplo, en agosto estamos todos vacunados. Es decir, no encuentra, por obvias razones, una solución factible. Y eso lo que hace es que el enfoque se desarme y la noticia se vuelva grave. Es decir, escala hacia arriba aquello que es una problemática que en verdad la política debería, o liderazgo político con el discurso político, debería ordenar y tranquilizar hacia abajo. Vuelvo sobre la cuestión. Es una ordenación muy simple que entra dentro de una página y que es importante que ustedes la tomen según cada caso y según los tres esquemas, de acuerdo a lo que les sea más útil. Las tres tienen
tienen una efectividad que está comprobada. ¿Por qué? Porque manejan algo que es muy simple, que es la síntesis, que es la frase corta y que es muy fácil de memorizar. No se tienen que memorizar 20 hojas, no se tienen que memorizar frases largas. Son frases cortas, están delimitadas en las 3 etapas, son 3 acciones distintas y es muy fácil de llevarlo, porque les vuelvo a repetir, ante la complejidad en que vivimos, las tienen en un celular. Y eso es clave en un contexto de campaña que va cambiando semana a semana. Solamente a modo ejemplificativo les quiero mostrar qué es lo que se hacía a mediados de la década pasada. Así escribía, y esto ya hoy no ocurre prácticamente, pero lo que hice fue sintetizar en buena medida cómo hubiese escrito Churchill si hoy tuviese que utilizar de alguna manera un esquema parecido. Esto después lo invito a leer, es un célebre discurso del 13 de mayo de 1940, cuando la ofensiva nazi amenaza con arrasar lo que era el Reino Unido, principalmente Londres, ¿no? Yo les marqué en rojo y van a encontrar los verbos que él utiliza y cómo realiza compromisos en cada una de las etapas con las personas, cómo califica la situación, cuáles son las soluciones y cuál es la propuesta final que él encuentra como la potencial solución. En este momento, digamos, de la historia, la frase que él deja inmortalizada, aparte que recuerdo, Churchill fue uno de los grandes oradores de la historia, realmente, no solamente desde lo actitudinal, sino desde el punto de vista del estudio, fue un gran, voy a decir, académico de la retórica. Y él deja para la historia la frase: no tengo nada más que ofrecer que sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas. Tremenda frase que da lugar al compromiso de todo un pueblo que estaba siendo atacado en ese momento por los nazis. Pero le dejo como ejemplo para que vean cómo se escribía antes y cómo de alguna manera se puede reacomodar discursos extensos que estaban pensados para la radio, que estaban pensados para el diario de La Nación, que salía hasta hace poco, de 4 o 5 páginas que eran grandes, a hoy que lo que buscamos es trabajar bajo otros formatos de manera corta y que ahora veremos para otros tipos de medios que son las redes digitales. Simplemente para que quede una idea, acabamos de repasar lo que hizo Churchill retomando muchas de las lecciones de Aristóteles, Cicerón, Demóstenes, que fueron los grandes padres de la oratoria, y su aporte a la retórica moderna. Él tiene una estrategia de redacción de los discursos políticos un tanto compleja, pero es importante para mí que lo sepan. Acá lo único que voy a hacer es, simplemente para que les quede claro y no perder mucho más tiempo, que en todas las partes donde yo hablé de la actualidad, estamos hablando del cuerpo o la parte central del discurso. Y hay que tener claro que siempre ahí tenemos que escribir una tesis o un argumento a favor nuestro, tenemos que salir a buscar un dato, una historia, una emoción a favor nuestro. Tenemos que, en algún caso, si podemos, y si hay una refutación que pueda poner en juego nuestro argumento, traerla, citarla y refutarla. Es decir, generar la refutación de la refutación para ganar tiempo. Si ya sabemos qué es lo que nos va a contestar el contrincante, traigamos eso, pongámoslo en los discursos, ganemos tiempo y refutémoslo. Tenemos tiempo para trabajar hasta eso. Es decir, seamos inteligentes en eso, no esperemos que él salga a refutar y después nosotros ver cómo nos posicionamos. No. Traigamos la refutación a nuestra postura, trabajemos cómo ganar esa postura y agreguémoslas a nuestro discurso. Eso nos va a dar
en términos de oratoria, una capacidad que muy prontamente va a ser reconocida dentro del ambiente político. La conclusión o mensaje final. Como les dije en su momento, ningún discurso político tiene como finalidad otra cosa más que el llamado a la acción como primera medida y ganar el encuadro o enfoque respecto a un problema. Es decir, decirle a los demás cómo se va a entender ese problema que nos aqueja hoy en nuestro contexto. Y es clave, en el mensaje final, como es la última parte que se va a memorizar y que se van a llevar las personas a su casa y que van a decir, fíjate, lo escuché a fulanito y me dijo tal frase, no se agregan nuevos argumentos. Va solamente la frase importante, la frase memorable, la frase que va a llamar a la acción y que va a llamar a que adhieran a nuestra postura. No hagan larga esa parte, háganla corta, simple, que sea efectiva y que lleve la principal parte del mensaje, porque es lo único que probablemente terminen de acordarse. Entonces es clave el final, corto, simple y con la frase más importante de todo el discurso. Por más que la hayamos dicho antes, la volvemos a repetir ahí para que quede instalada. Eso es clave en un discurso político. Esto también es importante y acá muy cortamente nos metemos con una cuestión de ética. Estos errores no pueden ocurrir en comunicación política. No podemos discutir a partir de falacias. Enumeré algunas, hay como 20 falacias. No descalifiquemos a la persona por ofensa o ignorancia. No apelemos al pueblo como una totalización, es decir, el pueblo dice tal cosa, o tal autoridad dice tal cosa. No apelemos a la simplificación, es decir, esto se soluciona con 2 o 3 cosas, porque después nos vamos a encontrar que eso no ocurre y lo único que va a quedar afectada es nuestra autoridad. No busquemos más la división social o el conflicto, es decir, busquemos la discusión, el debate, la apertura de ideas, pero no la grieta. Tampoco siempre vayamos a la cuestión de la tradición, es decir, a esta cuestión, acá siempre se hizo lo mismo, porque la realidad cambia. Y lo que tenemos que prestar atención, cómo esos cambios también nos afectan a nosotros, porque nos pueden hacer cambiar nuestra base de legitimidad. Nos pueden achicar, lo que nosotros no nos dimos cuenta, nos pueden achicar nuestra base electoral. Entonces necesitamos cambiar muchas veces de manera sutil, pero no podemos siempre apelar a una falacia que lo único que nos va a hacer es restar un cúmulo de adhesión. ¿Y por qué digo no apelemos a las falacias? Es decir, a la famosa falacia ad hominem, porque lo que hace es clausurar el debate. Si yo hago eso, no hay más debate posible, porque desaparecieron los argumentos, desaparecieron los datos, desapareció lo más importante que tiene la democracia, que es exponer y discutir ideas. Entonces, en la medida de lo posible, cuidemos de no cometer estos errores para poder mantener una discusión constante con los opositores y aún con los propios que puedan tener alguna divergencia que conforman parte de nuestro grupo político. Voy corto a Twitter, a la televisión y voy a Zoom. En Twitter, es claramente el escenario deliberativo por excelencia en la actualidad. ¿Qué problema tiene esto? Que está lleno de lo que se denomina en la jerga haters. Está lleno de gente que ante una posición nuestra lo único que hace es salir a debatir no con buenas armas. Eso importa y no tanto. ¿Por qué? Porque lo que importa es que nuestro tweet quede claramente marcada aquello que quisimos decir en el final de nuestro discurso. Ese tiene que ser nuestro primer tweet. La frase final de nuestro discurso político es nuestro primer tweet. Después podremos desagregar y sumar argumentos.
después podemos sumar adhesiones de otras personas que concuerden con nosotros. Pero el tweet, lo que queda, lo que se ve, es la propuesta, es la acción propositiva, es la acción que busca un cambio positivo. Entonces, esa persuasión es lo que tiene que quedar en 140 caracteres o un poco más. Pero es normalmente la frase final de nuestro discurso, no más que eso. Todo lo demás da lugar a muchas veces enfrascarse en discusiones que no tienen ningún tipo de sentido. Nosotros tenemos que dejar en claro cuál es nuestra posición e intentar en la medida de lo posible que quede claro que nuestra postura es siempre en pos de la solución o en pos de buscar una mejora en la situación de nuestra comunidad. No más que eso, porque es un escenario excesivamente beligerante y que en la campaña política cuando arranque, que todavía no terminó de arrancar, va a ser todavía mucho más agresiva. En televisión y en Zoom. ¿Y por qué los pongo juntos? Porque lo que muchos no se dieron cuenta, que Zoom fue una manera, increíblemente, de acercarnos a muchos que creían que nunca iban a aparecer en televisión, a un ejercicio semejante como estar en televisión. Yo en este momento estoy mirando a una cámara y esa cámara está viendo cara a cara cada uno de ustedes como si yo estuviese en la tele. Esa experiencia yo solamente imaginé alguna vez que la iba a tener en un estudio de televisión. Sin embargo, la estoy teniendo ahora y la estoy teniendo mano a mano con ustedes. Ahora, así como uno actúa en televisión, tiene que actuar en Zoom. Tiene más ventajas Zoom. Pero ¿qué es lo importante? Tengo que siempre trabajar en la medida de lo posible sabiendo que mis gestos, mi gestualidad queda sobreexpuesta. Tengo que saber que mi tono de voz y todo lo que yo pueda hacer en materia de movimiento queda sumamente reflejado y ustedes lo reciben sin ningún tipo de cortapisas. Tienen que saber que si yo levanto la voz, les estoy gritando, como lo hago en la tele. Tienen que saber que si yo me escondo, que si yo de alguna manera tengo miedo, que si yo de alguna manera pongo las manos así, que si de alguna manera me tapo, me toco la nariz, hago una mueca, me toco el pelo, demuestro nerviosismo, también, así como pasa en la televisión, pasa en Zoom. No hay diferencias. ¿Qué tiene a favor Zoom? Que yo tengo más tiempo para trabajar, para hablar o para dialogar. Yo manejo de alguna manera con quiénes me siento, cómo me siento de alguna manera, y puedo tener más tiempo para trabajar mi discurso o mi comunicación. La televisión no me da tiempo para eso. La televisión me da un minuto y medio, y gracias. Por eso es importante tener sumamente aceitado la cuestión de cualquiera de las tres estrategias que les propuse. Si lo pueden sintetizar en 3 líneas, realmente van a lograr lo más importante en la televisión, que es la atención. Porque más tiempo que ese la gente no le va a dar. Si en los primeros 30 segundos a 40 segundos no logran instalar un titular interesante, la gente cambia de canal. O la gente comienza a pensar en otra cosa. Le estoy dando tiempo a que piense en otra cosa, a que se levante, a que cambie de canal, a que vaya a ver cualquier otra cosa en esto que hablamos de la era de la interrupción y la era de la economía de la atención que cada vez baja más. Entonces, es clave en cualquiera de las dos plataformas, poco, corto, y utilizar los primeros 30, 40 segundos, meter el titular. Si yo capté con el titular, después desarrollo todo lo demás que tengo para decir. Yo acá les puse, obviamente, en términos profesionales, qué sería lo más importante, qué sería lo más recomendable, pero no en todos los casos se puede hacer un ejercicio de media training. No en todos los casos se puede hacer un ejercicio, por ejemplo, de mejorar la gestualización. Hay gente que no tiene capacidad de gestualizar, de mostrar mediante la cara, mediante las manos, se está así.
y no puede, no logra. Bueno, eso se puede trabajar, pero lleva tiempo y sale plata. Entonces, si no tenemos esos recursos, utilicemos la experiencia de Zoom como para ir practicando en contextos mucho más cercanos, con gente que uno entiende mucho más próxima, a poder trabajar este tipo de, que digo yo, de pequeñas liberaciones que tenemos a la hora de comunicar. Repito solamente lo de Zoom, que nos da un poco más de changüí para poder trabajar este tipo de cuestiones a la hora de liberarnos en materia de comunicación. Si tienen alguna duda hasta acá, después lo que quedan son pequeños tips que muchas veces hay que tener en cuenta, pero ya el grueso, que era lo que a mí me importaba, que eran los 3 esquemas rápidos de redacción, se los acabo de pasar. No sé cómo quieren seguir, si quieren tomarse 15 o 20 minutos. Si alguien se anima a practicarlo o no, eso queda a consideración y como ya le dije alguna vez, no tengo problemas porque le voy a dejar el mail. Si alguien se anima y tiene un tema y lo quiere ensayar, quiere redactar bajo alguna de las formas, me escribe y lo vemos y lo corregimos. No tengo ningún problema con eso. Así que Eduardo o Mónica, ustedes me dicen cómo seguimos o qué quieren hacer. Bueno, lo primero que quiero hacer es aplaudirte, como lo está haciendo todo el mundo. Creo que nos has dejado a todos, nos llenaste el tanque de nafta super. Bueno, me Está alegro que así sea. buenísimo, ha sido muy bueno. Hace un ratito había 3 personas que habían levantado la mano. No Ok, sé, Guille, si me querés, porque no estoy viendo preguntas, solo estoy viendo aplausos, lo cual es bastante bueno. por favor, Pero, si me recuperan las 3 preguntas, por ahí a les ver, sirven a los demás. bueno, Eduardo, Lilian y Susana, no sé si alguno de ellos ¿Quiere quiere hablar? levantar la mano otra vez. Bueno, A ver, que me lo digan por favor por acá, por el chat y los invitamos. Y si no, si alguien tiene alguna pregunta para poner en el chat, lo más interesante es que tengo muchos pedidos de que lo subamos, de que no dejemos de bajar, de tenerlo. Así bueno, que, yo agrego sobre esto, yo les voy a dejar el PowerPoint con mis datos. Yo bien, además, como hice en su momento en el mail, ahora que seguramente se lo pasaré a Mónica, les mando el PowerPoint, les voy a sumar bibliografía y les voy a sumar videos, con lo cual van a quedar con material para poder ver, para poder seguir indagando y para seguir tomando ejemplos que a ustedes les sirva en ese sentido, con más tranquilidad y con más tiempo para poder trabajar este tipo de cuestiones. Así bueno, que tiempo van a tener. a ver, Eduardo Neil, eh, Sí, pide que desbloqueen el micrófono. ahí está. Guille, ¿lo tenés? ¿Querés apagar tu PowerPoint? A ver. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Ahí, Eduardo, Hola, buenas te tardes. Bueno, escucho. primero felicitar a la Escuela de Dirigentes y Javier, bueno, tu capacidad conceptual realmente es increíble, te felicito. Gracias, Eduardo. Creo que has hecho una excelentísima disertación. Y bueno, yo soy Eduardo Ney, presidente de la Fundación Cordobeses Comprometidos. Hemos tenido con esta pandemia un sinfín de Zoom. Lo que hemos tenido por metodología es primero a todos los disertantes pedirle una prueba para ver su capacidad oratoria, cómo iban a manejar la charla, y eso nos ha dado muy buen resultado. Primero, contarles esto como experiencia. Bien. Luego, proponer desde nuestro humilde lugar, no sé si Eduardo Madeo en algún momento ha escuchado esta propuesta que nace también un poquito de la Fundación, lo hemos compartido con algunas autoridades y dirigentes de acá del Pro Córdoba, que cada dirigente y cada dirigente que esté en la actualidad en algún cargo o que esté en alguna lista como candidato, tenga la obligación de hacer un curso de oratoria.
nosotros como técnicos de la Fundación, la verdad que nos da mucha lástima por ahí escuchar a dirigentes que no tengan respaldo técnico, sobre todo, en lo que dicen y cómo lo dicen. Eso es una situación que nosotros vemos a menudo, no solamente en Córdoba, sino, bueno, hay que dedicarle un par de horas a las disertaciones y a las presentaciones de cada uno de nuestros diputados o senadores, y vamos a encontrar seguramente algunos que no nos llene mucho o no nos guste mucho cómo se manifiesta. Yo no sé qué opinás, Javier, si realmente eso se puede dar, si vos considerás que es importante que cada uno de nuestros dirigentes y candidatos haga antes o durante su mandato un curso oratorio. Muchísimas gracias, felicitaciones, Escuela de Dirigentes, y felicitaciones, Javier. Mirá, gracias, Eduardo, por tus palabras. Yo celebro en ese sentido, por eso, la escuela de dirigentes, ¿no? Porque en definitiva lo que busca es formar a las nuevas camadas o a aquellos que están gestionando, el sumarle herramientas para mejorar su gestión. Pero si uno lo quiere llevar más atrás, pensemos en esto. ¿Por qué en la educación básica general no hay oratoria? Y te lo relaciono con esto. Nosotros hace 4 años, básicamente, sí, 4, 6 años, tenemos una ley obligatoria de debates presidenciales. Tuve la oportunidad de poder trabajar en un proyecto que fue parte de esa ley. Y una de las cuestiones que uno se planteaba era, bueno, si ya tenemos en una instancia institucionalizada que nuestros presidentes, en algún momento se habló de los vicepresidentes también, las cabezas de lista de legisladores, pero bueno, se extendía la lista, van a debatir, entonces necesitamos que la educación cívica incorpore, como hacen en otros países, de hecho hacen competencias, de hecho está institucionalizada la competencia en la materia, que trabaje en la oratoria. Es una herramienta que le sirve no solamente para la política, sirve para todo. Ordena un montón de cuestiones, facilita un montón de cuestiones, y por sobre todas las cosas, y como hecho colateral, permite descubrir en muchos casos problemas de salud. Por ejemplo, trastornos de la comunicación en el habla. Cuestión no menor, que muchas veces cuando más cercano en el tiempo se descubre en el ámbito escolar, hay posibilidades de que una persona pueda ver cómo mejora eso, si es que puede mejorarlo, en materia sanitaria. Y fíjese los impactos que tiene en materia de, cuando uno dice, bueno, enumero simplemente un título, un argumento y un final. No, tiene atrás, si uno ve, una red de relaciones y de posibilidades mucho más amplia. Con lo cual, partiendo del supuesto de que están los institutos de formación, yo celebro eso, pero después creo que, bueno, hay que avanzar en institucionalizar y volver obligatorio, porque todos nuestros alumnos en nuestras escuelas tienen que tener capacidad de expresarse del modo más correcto posible. Así que acompaño plenamente eso. Gracias, Javier, gracias, Eduardo. De todos modos, mi comentario es que nosotros en la escuela vamos a seguir, o sea, el proceso es largo, después en las próximas semanas vamos a tocar los temas, o sea, porque Javier nos invita y nos enseña a decir y a convencer, pero si no tenemos qué temas decirle a la gente para convencerlos, en realidad la esencia se habrá perdido. Lilian Ferreira. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lilian? Yo con mi hermano y otras personas tenemos grupos en Facebook y bueno, tenemos más de 100.000 personas entre los 3 grupos de todo el país. Somos pro y ha surgido, aparte del problema de la pandemia, entre los bonaerenses y los porteños, un problema de distrito. Y tenemos varias dudas que tenemos que contestar nosotros. Por ejemplo, si está vigente los 2 años de antigüedad para convivir, para vivir en un lugar, para presentarse como candidato, o está prescripto eso. Primero, eso.
Eso lo puedo Lilian, contestar a Eduardo. no, nosotros vas a encontrar en nuestra página de YouTube, hay 2 cursos de capacitación muy buenos. ¿Cómo llamaba Guillermo la persona que los dio? Donde están todas estas preguntas contestadas. O sea, ahora lo que queremos aprovechar de Javier es su capacidad para lo que nos ha estado enseñando. Pero las preguntas técnicas sobre las cuestiones de fiscalización las tenemos en nuestra página, que está aquí, y ahí vamos a tener Cristina Girotti, gracias Mónica, lo tenemos en la página. De modo que cuando vos cuelgues acá, podés ir allá y tenés todas las respuestas a tus preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Gracias, Lilian. Liliana. Martín Bocco. Gracias, Eduardo. Felicitaciones, Javier, muy bueno. Gracias, Muy Martín. cortito. Sí. Yo como nuevo en esto, y precandidato a diputado en una provincia como Santa Cruz, lo más difícil que se me ocurre y te quiero preguntar tiene que ver con los tiempos. Cuando vos tenés 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, ¿y cómo nos podrías recomendar justamente esto de todo este aprendizaje tan interesante como lo que escuchamos? ¿Cómo lo jugamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿O cuál sería? Es mi gran curiosidad. No sé si la pregunta es... Cuanto menos tiempo tenés que hacer 2 cosas. Instalar, lo primero que tenés que decir es tu idea más importante a instalar. Y segundo, si no tenés tiempo, básicamente es apelar a la emotividad. Porque es lo único que va a movilizar al otro que está del otro lado, por lo menos para que te preste atención y en algún punto se sienta en una situación de equivalencia. Lo que tenemos en común son sentimientos siempre. En lo que diferimos son en los argumentos. Entonces, cuanto menos tiempo tenés, primero en menos de 1 minuto, la frase que sea importante. Y si te quedan 30 segundos, apelar a la emoción. Porque es el gran conector que tenemos. Si tenés 1 minuto más, argumentás, tirás datos, citás a alguna autoridad, digamos, seguís sumando cuestiones. Pero si tenés 1 minuto, 1 minuto y medio, es la frase importante, apelar a un valor que es lo que te conecta con cualquier ser humano, con cualquier otra persona, y eso te asegura de alguna manera que puedas tener más atención y más reconocimiento de la contraparte o quien te está escuchando. Martín, si querés preguntar algo más, porque lo tuyo es uno de los grandes gestas que estamos ahora, no es fácil ser candidato a diputado por el PRO en tu provincia, así que no sé si tienes alguna otra pregunta. Acá la hinchada te apoya, Martín. Gracias. Bueno, muchas gracias. Nos tenemos mucha fe y va a ser la primera lista propia, así que... No, quizás decirle, Javier es buenísimo, me ayudas mucho, dimos una conferencia de prensa, fue muy larga, entonces hasta diría yo aburrí a la gente hablando, y en lo más cortito me di cuenta que por ahí fui más preciso, pero tiene que ver con lo que me acabas de explicar de cómo podés manejar estos tiempos. Era mi gran duda, me la contestaste perfectamente, y después, bueno, quizás te pregunto, televisión, radio, medios, estar en el piso, hay diferentes discursos donde uno tiene la oportunidad justamente de dar el mensaje, y quizás preguntarte de todo este enjambre de medios, ¿qué recomendás en cada cosa, no? Bueno, hay algo importante, como te van a escuchar en distintos lugares y distintas personas, porque digo, hay gente que en las provincias, por ejemplo, escucha solamente una radio o solamente un locutor, no escucha otra cosa. Hay gente que escucha solamente un programa de televisión y hay gente que escucha X, ¿no? No es multiplataforma como suele ocurrir acá. Como eso pasa, es sumamente importante que vos repitas lo mismo en todos los lugares. Porque es la única manera de que vos sirvas, de alguna manera, de paneo a todos los actores que te puedan escuchar. Vos no te podés dar el lujo de decir una cosa en un contexto y decir otra en el otro, porque vas a perder de alguna manera tu mensaje central. Entonces, tenés que repetir todos en cada uno de los medios que vas, porque la gente escucha distintos medios y se ata por ejemplo, a un personaje radial, porque lo escuchó toda la vida. Y va a ser la única vez que te va a escuchar.
Entonces ahí repetís lo mismo que decís en el principal canal de televisión. Si tenés más tiempo, sumás. Ahora, algo que puedes sumar en la radio o en un podcast, es decir, en aquello que tiene que ver puramente con la fonética y no tanto en la televisión, es el silencio. El silencio, los 3 o 4 segundos que vos utilizás en la radio, lo que activa de manera inmediata es la reflexión en quien te está escuchando. Entonces, eso tenés que utilizarlo a tu favor. Tenés que buscar la manera en que decir una frase, marcar un silencio, dejar que la persona lo incorpore, lo tome, reflexione, ir al valor, a la emoción, lo incorpore, se lo represente, es decir, tenga capacidad y tiempo de generar imágenes que lo lleven a emocionarse. Y eso lo tenés es mucho más fácil que ocurra en la radio que en la televisión. En la televisión lo podés también hacer, pero queda más raro si yo me quedo en silencio. Porque algo me pasó, digamos, me perdí, me extravié, digamos. Entonces ahí tiene que ser más fluido y ahí utiliza otros recursos. Utiliza cambio en tono de voz, utiliza un soporte, lleva alguna imagen, pide que se pase un tape, digamos, utiliza otros soportes para sostener eso. Pero en la radio, el silencio, como puede ser también en un discurso, el silencio lo que hace es posicionar e intentar que la persona imagine de aquello que le estás hablando. Y de eso no se olvida. Gracias, Javier. Martín, escribinos a escueladedirigentes@pro.com.ar, así te conectamos con las charlas anteriores, tenemos algún material que te puede servir. Repito que, y por lo que veo de nuestros participantes, tenés acá una hinchada a unos cuantos kilómetros de distancia. Un abrazo. Bueno, Martín. Bueno, ya es tarde, Ricardo y luego Susana, y después nos despedimos. Bueno, ante todo, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Hola, Ricardo. Gracias, gracias. Bueno, yo soy Ricardo, les estoy hablando desde Corrientes. No soy dirigente, soy un activo participante en el Twitter. Me llama mucho la atención por el Twitter, la forma de comunicar. Es una manera de encontrar un espacio de contención, de participación, de poder estar ayudando a esta causa de que vuelva el valor del trabajo, del sacrificio, el mérito para los logros. Y yo más bien me sumé a esta charla con ganas de aprender. Quiero aprender porque también pretendo sumar a más personas del 41%, porque somos mucho más que el 41%. Y yo les pido a ustedes, a los dirigentes, de que nos ayuden con esta práctica, esta buena metodología de poder tener un mensaje a través de las redes sociales, porque vamos a lograr muchas más personas, adherir muchas más personas al pensamiento y a la acción, con mensajes sintetizados, concretos, persuasivos, justamente buscando sumar más voluntades y ganas para que lo que nosotros pensemos lo podamos llevar adelante. No sé si fui clarito o se entendió mi intención. Sí, claro. Por eso le digo, les agradezco desde ya. Muchísimas gracias por permitirme participar de esta charla. Que tengan buen día. A vos, Ricardo, por querer estar con nosotros. Digo, te necesitamos y yo diría, yo por ahora no soy dirigente. Con paciencia y con trabajo y con vocación, pronto vas a estar ahí. Así que muchísimas gracias. Bueno, Susana, y después nos vamos a comer, que ya en algunos lados está aprendiendo la cocina. Dale, Susana. Hola, ¿me escuchan? Adelante, Susana. Sí, Susana. Bien, buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la charla. La verdad que cada Zoom que uno participa es un poquito más que vamos aprendiendo, ¿no? En esta difícil tarea de salir a convencer a la sociedad de la importancia de un cambio, ¿no? Yo soy de Salta, Tartagal. Acá tenemos una realidad muy particular y la formación a nivel de la oratoria y a nivel de la retórica es muy limitada casi a todos los niveles, digamos, ¿sí?
la población. A mí me quedó, me encantó poder participar de la escuela, porque veo que es una formación muy sólida, pero me hubiese gustado, por ejemplo, fundamentalmente para el interior, se hubiesen dado las formaciones específicas para concejales, por ejemplo, ¿sí? Que se hubiese, o para diputados, o para jóvenes que se están insertando. ¿Por qué? Porque hay como necesidades de formación en cada área. Por ejemplo, acá nosotros en Salta tenemos todavía una cantidad de jóvenes candidatos a concejales en todos los pueblos y con muy escasa formación ciudadana. ¿Sí? Entonces, quizás poder capacitarlos en la oratoria desde una formación sólida, valores, de conocimiento sobre la legislación, sobre las cartas orgánicas, la comparación entre una carta orgánica de Salta, una de Córdoba, todo este intercambio en el concreto quizás nos hubiese ayudado muchísimo, porque yo siento que somos poquito los que tenemos ese interés sin ser dirigentes, digamos, ¿sí? Y la participación, por ejemplo, acá de mi gente fue mínima y son candidatos muy sencillos, pero gente muy valiosa porque tiene como la credibilidad de todos los pueblos nuestros, ¿no? Y bueno, yo lo veía como importante poder trabajar esa área, digamos. La capacitación de la oratoria, de la expresión, desde lo que es la legislación, la ley, la aplicación, los valores, todo esto que hoy lo tenemos como carencia, ¿no? No sé si se me entiende. No Sí, escucho. sí, Susana. Javier, ¿querés agregar Bueno, algo? por eso esta tarea, y en el PowerPoint inclusive vas a ver, hay una ficha final para que puedan trabajar ese tipo de cuestiones, con lo cual vos podrás a partir de eso distribuir el PowerPoint y trabajarlo, además del video, para por lo menos en esta parte poder trabajar eso. Así que, y te diría, no hay mucha diferencia en este sentido entre el trabajo de un concejal y un diputado nacional, porque en definitiva la estrategia es la misma, lo que cambiamos es qué competencias le cabe a cada uno, la local o la federal, en cuanto a los temas que tiene que discutir y tratar. Pero la formación es la misma, no hay diferencia realmente. Así que lo más lógico es que tengamos la misma formación, porque es la única manera de equiparar también para arriba. Susana, bueno, Sí. no sé si esta es la primera vez que estás con nosotros. Yo te pido que te hagas adicta a nosotros. Tenemos todo el tiempo. tenemos Sí, yo, tenemos mucha actividad en ese sentido. Una parte central de nuestro trabajo es una fundación que se llama QL, que hace capacitación legislativa. Al día siguiente que salen eso elegidos, necesitamos. al día siguiente que salen elegidos nuestros candidatos, desde concejales hasta senadores, nosotros los invitamos a participar de capacitaciones legislativas. Y recién estaba dialogando con Mónica Bing de la Fundación Konrad Adenauer, que me propone que avancemos un poco en tu idea. Así que ha caído tu semilla en buena tierra, Susana. Bueno, muchas gracias. Adriana también lo pide. Bueno, muchas gracias. Hemos tenido yo mido el éxito por el largo de la presencia. Cuando la gente se queda 2 horas, 111 personas, quiere decir que el profesor es muy bueno, Javier. Es el mejor homenaje. Bueno. El mejor aplauso para vos son las caritas que hacen así, los aplausos y la hora. No sé si querés decir algo más, Javier, pero te agradezco mucho. Corto, yo me alegro, pero Dale, cerrá aparte vos. yo básicamente hago esto porque entiendo que también es un servicio público, digamos. Explicar esto y compartir esto es un servicio público que ayuda a mejorar la ciudadanía, así que
Me alegro si les sirve, me alegro si les gusta, porque eso significa que van a buscar aprender más. Así que siempre que quieran y siempre que puedan, vuelvan al instituto, porque nos van a encontrar formándolos, así que es para lo que estamos. Así que gracias a Eduardo, gracias Mónica, como siempre un placer, y estamos para cuando necesiten. Un aviso parroquial, la semana que viene, probablemente el lunes, vamos a dar la última clase de organización de campañas. Tengo invitado a una persona muy importante con mucha experiencia en organización de campañas, y luego, como en realidad tenemos las internas, pero las elecciones son en noviembre, vamos a hacer una tarea sistemática de hablar de los temas para ayudarlos a ustedes a tener tema. Entonces, ¿qué decir en economía? ¿Qué decir de educación? ¿Qué decir de salud? ¿Qué decir de ambiente? De derechos humanos? Así que los invito a que se queden pegados a este canal de televisión que tiene muy buena programación. Muchas gracias de vuelta, Javier. Gracias a todos por estar con Gracias nosotros. a todos. Un abrazo. Que tengan una buena semana. Saludos.